soy Tony Avilés de Brain Lust TV. Estamos aquí en el Club 23 con Alejandro Barderi, escritor, ensayista, narrador, profesor de la Universidad de Nueva York, y vamos a hablar con él en una pequeña entrevista porque ha editado un libro sobre cine que vamos a presentar aquí, y ha editado o ha presentado otro libro más que él nos va a dar nos lo va a presentar también. Bueno, Alejandro, yo he hablado 2 minutos, me gustaría que te presentaras tú mismo, porque seguro que lo vas a marcar mucho mejor. Bueno, gracias Tony, gracias a quienes estén escuchándome. Bueno, para mí es muy interesante tener esta presentación, esta entrevista aquí en el Club 23 de Oscar Alías, que generosamente nos ha abierto el espacio, porque es un espacio que tiene que ver con la empresa, tiene que ver con la parte económica, pero al mismo tiempo tiene que ver también con la parte cultural, la parte artística, que de hecho esa es mi fundación a nivel profesional. Mi primer título es en economía, soy economista, graduado de la Universidad Central de Venezuela y especializado además en todo lo que es la gerencia cultural. O sea que realmente para mí esto es como cerrar, ¿no? Estar aquí es el lugar perfecto para ello. Además, a pesar de que mi acento es venezolano, porque obviamente nací en el Caribe, nací en Venezuela, yo soy de más generaciones. Mi bisabuelo Ramón Barderi Zulá fue regidor de Gerona, estuvo preso durante la dictadura de Primo de Rivera. Mi abuelo también fue exilado, también estuvo preso. Mi padre se fue después de estar envuelto en movimientos estudiantiles aquí en Barcelona, a Venezuela, y allí nací. Así que realmente aquí se unen como muchas cosas que tienen que ver con mi vida, con mi trabajo también, tanto literario como a nivel económico. O sea que es un lugar perfecto para todo ello. Y ciertamente soy profesor. Yo me gradué en la Universidad de Nueva York, lo que es New York University. Hice mi doctorado allí en literatura y cine, y trabajo en lo que es la City University of New York, que es la universidad pública que se llama CUNY. Desde allí trabajo, y desde allí obviamente he publicado gran parte de mi obra. Este libro es mi último libro publicado, se editó en Berlín por la editorial Peter Lang, y tiene que ver con películas iberoamericanas que trabajan temas que tienen que ver con represión, con intolerancia, con violencia. De hecho, el libro está distribuido en diferentes partes donde se trabaja la intolerancia religiosa, la intolerancia social, la intolerancia hacia las minorías sexuales y la intolerancia a nivel político. Muy interesante, porque más o menos lo he leído por encima. Lo voy a leer más en profundidad, porque para cualquier persona del mundo del cine creo que es muy importante que se lo lean, porque es muy detallado, muy bien redactado y además muy bien referenciado. Entonces se nota que aquí hay un profesor y bueno, pueden aprender mucho. Y entonces nos vamos a centrar, si te parece bien, en el libro, en este libro. Después pasaremos a los demás libros porque, como bien ha dicho él, ha escrito varios libros, y me gustaría también pasar por encima por ellos, que me expliques alguna cosita, pero sobre todo ahora vamos a hablar de este libro. ¿Cómo salió la idea del libro? Me explicas un poquito y vamos poco a poco introduciéndonos en él, en lo que tú quieras que podamos explicar, porque se lo tienen que leer, ¿eh? Sí, bueno, este es un libro que empecé a escribirlo durante un año sabático que tuve de la universidad. Lo bueno en Estados Unidos es que la universidad cada cierto número de años te da la oportunidad de tener un año sabático pagado, lo cual te permite pues entrar en un proyecto y dedicarte 100% a ese proyecto. Entonces este libro lo empecé a escribir, bueno, la idea ya venía de atrás, por supuesto, y tenía información recopilada, reflexionar acerca de todos estos temas que están muy actuales hoy en día, sobre todo en un momento en que globalmente estamos en sociedades muy polarizadas a nivel político, a nivel sexual, a nivel religioso, a nivel social.
Es decir, que toda esa polarización a mí me interesaba también desarrollarla o de cierta manera de construirla desde el cine, porque digamos, yo soy profesor de literatura y de cine fundamentalmente, y me interesaba, por supuesto, Iberoamérica, es decir, España y Hispanoamérica, porque son los campos o las áreas de trabajo donde yo más me he desenvuelto a nivel profesoral en Estados Unidos, donde pues, doy clases de hace ya 35 años. Entonces, como te decía, el libro surge de ese sabático y lo empiezo a escribir justamente en el otoño del 2019. Trabajo mucho en eso y luego llega la pandemia en enero del 2020, donde incluye entonces el tema también del COVID, que por supuesto ha polarizado, ha radicalizado todavía más a la sociedad, ha destruido, ¿verdad?, formas de vida, mucho del tejido social, sobre todo de los sectores más desasistidos de las poblaciones, y al mismo tiempo ha creado pues una situación de trauma global en el que vivimos, ¿no? Y esos traumas globales justamente muchas veces hacen que afloren esas intolerancias, donde la sociedad se vuelve mucho más sexista, racista, xenofóbica, homofóbica, como manera de protegerse contra un entorno hostil, ¿no? Así que todo eso fue el principio del libro. Estupendo. Entonces, Entra. entonces, Alejandro, ¿tú crees que el cine fomenta este extremismo o lo disminuye? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, eso depende del tipo de películas, ¿no? Hay ciertamente películas, sobre todo de Hollywood, que tienen que ver obviamente con la violencia, con el exceso, con el racismo, que pueden, por supuesto, en ciertos sectores de la sociedad llevarlos a radicalizarse todavía más. Pero el cine en general lo que hace es mostrar todos esos temas y hacer que la sociedad de alguna manera reflexione en torno a ellos, ¿no? En mi caso particular, yo escogí películas entre el 2007 y el 2019, es decir, que cubriera pues algo de este nuevo milenio en el que estamos viviendo y en cuyos inicios tanta esperanza pusimos quienes lo vimos nacer, pensando que iba a ser una época mucho más abierta, mucho más tolerante, mucho más inclusiva, y nos hemos encontrado todo lo contrario, ¿no? Es decir, que a partir ya desde el principio con los ataques terroristas en Estados Unidos, obviamente pues se radicalizó, empezó a radicalizar mucho racismo contra pueblos que venían pues, de lugares donde se había dado este racismo. Entonces todo eso influyó mucho en nuestra sociedad. De cualquier manera, yo siempre he pensado que la realidad, bueno, vamos a correr un momento porque Sí, lo voy a seguir. bueno, sobre el cine y si el cine de cierta vale. manera contribuye a la intolerancia o... Vale. Entra. Vale, ¿ya? ¿Listo? Ya. 1, 2, 3. Alejandro, desde tu punto de vista y desde el libro que has escrito, ¿el cine polariza aún más este radicalismo existente en la sociedad o lo revierte? ¿Tú qué crees? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque hay cierto tipo de películas, sobre todo del cine de Hollywood, que tienen que ver pues, con la violencia, tienen que ver con el ensalzamiento, obviamente, del machismo, por ejemplo, que ciertamente radicalizan a la gente y contribuyen pues, a la polarización. Hay otras películas, que es la gran mayoría de las películas, que por supuesto más bien lo que hacen es mostrar todos estos temas para criticarlos y para que la sociedad en general se dé cuenta, ¿verdad?, de los problemas que existen y que se reflejan en los propios individuos, ¿no?
Es decir, que el cine siempre es un reflejo también de la realidad y al mismo tiempo pues nos lleva a plantearnos qué cosas de eso que hemos visto en la pantalla competen a nosotros, a nuestros propios miedos, a nuestras propias intolerancias, ¿verdad? En el libro escogí justamente películas de España y Iberoamérica entre el niño, que al nacer, todos quienes los vimos nacer, pusimos tantas esperanzas en que esta iba a ser una época realmente mucho más abierta, mucho más inclusiva, mucho más globalizada en el buen sentido, y fue todo lo contrario, es decir, las sociedades se han radicalizado todavía más, sobre todo porque ya en sus inicios, a partir de los ataques terroristas contra los Estados Unidos, se creó pues un trauma también colectivo en ese sentido, que llevó pues a que las sociedades se encerraran mucho más, sobre todo por otros ataques terroristas que se dieron pues en Europa, entre ellos uno aquí en Barcelona, ¿verdad? En las Ramblas de Barcelona, en Madrid, etc. Así que eso, pues vivimos en un mundo muy complejo, muy polarizado, y un mundo que además se va acercando ahora a una crisis económica fuerte que puede llevar a una recesión o a un estancamiento de la economía o a un crecimiento muy lento de la economía, unido por supuesto a las consecuencias de la pandemia, al trauma global de la pandemia, unido pues a un aumento de la inflación, a una caída de los mercados, a unos niveles que no se veían desde hace 50 años. Es decir, que nos vamos de verdad hacia tiempos todavía más difíciles, ¿no? Lo cual, bueno, y en Estados Unidos los derechos de la mujer al aborto, es decir, la Corte Suprema de Justicia ha revertido esos derechos y se augura pues el revertir de otros muchos derechos que se habían ganado a pulso en los años 60, 70 del pasado siglo, y esperemos que eso no genere pues un movimiento colectivo en otros países similar a lo que está sucediendo en Estados Unidos en este momento. Pues bueno, ya sabéis la opinión de Alejandro. En el libro queda reflejado que hay más o menos 3 bloques, creo yo, de lo que he leído y de lo que he visto y de tal, que yo creo que sean bien definidos, ¿no? Uno es el poder, el tema religioso, el poder como dominación, y después el tema la represión sexual, ¿no? Y también tienes el tema económico. Justamente, ¿no? O sea, vale. todo eso está muy presente. Sí, el libro está dividido en varias partes. Voy a leer quizás los títulos, que son muy explicativos. La primera parte se llama Lo que el cielo no permite, la religión sobre el altar. Y aquí trabajo una serie de películas de España y de Latinoamérica, de Hispanoamérica, que tienen que ver con, digamos, los pecados de la Iglesia Católica, el infantil por parte de algunos sacerdotes. Trabajo también la manipulación de la Iglesia en relación a sus propios dogmas. Trabajo también los fanatismos místicos, ¿verdad? Sobre todo en España en tiempos de dictadura. También trabajo el tema del anticlericalismo con evasión. En la segunda parte, que se llama Imitación del otro, poder, racismo y diferencias de clase, aquí trabajo estos temas, el tema racial, el tema también de clase, sobre todo porque en la cultura de habla hispana se dice que no son racistas como son las culturas anglosajonas, lo cual evidentemente no es cierto, porque en nuestras culturas el racismo es además un racismo mucho más sutil, que tiene que ver también obviamente con los grupos étnicos, sobre todo en países donde existe gran población indígena. Se ejerce, ¿verdad?, un racismo muchas veces no abierto, pero sí muy explícito en relación a
la población indígena, hacia la población mestiza también. Es decir que, y sobre todo el tema de clase, que es muy importante en nuestras culturas, es decir, también influye mucho en el lugar que cada persona tiene en la sociedad, en las oportunidades que puede tener para un trabajo, para una educación, para un entrar en ciertos círculos. Es decir, que eso está muy presente y lo hago a través de películas donde se presentan y se reflexiona en torno a ello. El siguiente apartado se llama Bajo la bota del gran dictador, discursos y políticas de dominación, donde trabaja justamente el tema político, es decir, desde las dictaduras en Hispanoamérica en los años 70, lo que se llamó la Guerra Sucia, pasando también por las nuevas revoluciones, como ha sido la revolución bolivariana en Venezuela, por ejemplo. Trabajo también el tema de la guerrilla, sobre todo cómo se ha desarrollado en países como Colombia. Se trabaja también en esta parte temas que tienen que ver con los nacionalismos a ultranza, por supuesto, es decir, los nacionalismos pues, en países como España, ¿verdad?, que de cierta manera lo que han hecho ha sido cerrar muchas veces la sociedad y al mismo tiempo pues, generar un ambiente de violencia, ¿verdad?, mucha gente que no está en la misma onda, como vimos aquí en Cataluña no hace demasiado tiempo, como se vio probablemente en el País Vasco a lo largo de muchas décadas, ¿no? Y también en este apartado, por supuesto, trabajo temas que tienen que ver con la corrupción, ¿verdad?, de los gobiernos, la corrupción política, la corrupción económica, como por ejemplo muchos pequeños, medianos inversores perdieron, sobre todo con la primera recesión, con la última recesión del 2008, muchos de sus ahorros, ¿verdad?, por la especulación bancaria, unida por supuesto con el gobierno, con el poder de los fondos de inversión, ¿verdad?, que han también destruido barrios, han acaparado propiedades, han hecho que aumente a niveles estratosféricos el precio de compra o el precio de alquiler de apartamentos, hasta el punto que es muy difícil, sobre todo aquí en España, poder comprar o poder alquilar un apartamento a menos que gane muchísimo dinero, que no es el caso de la gran mayoría de la población, donde además encontramos pues, un enorme desempleo o un gran subempleo. Y el último apartado, que se llama, llámalo por su nombre, sexualidad e intolerancia, hacia el colectivo, ¿verdad?, LGBTI, que justamente nos está hoy en día también en el tapete, porque, como digo, muchos de los derechos que se ganaron el pasado siglo, sobre todo en Estados Unidos, en este momento pueden ser, por nuevas políticas de la Corte Suprema de Justicia, destruidos. Y ya no hablemos pues de países en Hispanoamérica, donde a pesar de que algunos de ellos ya aceptan abiertamente incluso el matrimonio entre personas del mismo sexo, no es lo mismo dentro de la sociedad, donde el machismo, donde el miedo al otro, ¿verdad?, hace que muchas veces esos colectivos sean víctimas de la violencia física o incluso la muerte. De hecho, existen estadísticas donde se dice que, por ejemplo, para la población transexual en nuestros países, el 85% muere antes de los 45 años. Es decir, que eso es algo que hay que observar. Así que esos son, digamos, los apartados del libro, y en cada uno, como digo, he ido escogiendo películas de España y de América para generar ese diálogo desde la imagen. Entra. Alejandro, ahora te voy a poner un poco
así para que te expreses dentro del estudio que tú has hecho de las películas. Siempre hay alguna representativa, siempre hay una que resalta. Te voy a pedir que me digas en cada apartado, si es posible, aquella película que por la razón que sea ha impactado más en el estudio o porque ha reforzado más la historia, el tema del totalitarismo o el tema del racismo o el tema del LGTBI. Sí. Entonces, bueno, te paso la palabra y te pongo en este pequeño compromiso. Sí, sí, gracias, Tony. Bueno, por ejemplo, en el apartado referente a la religión, hay un documental de Alejandra Sánchez, una documentalista mexicana, que se llama Agnus Dei, Cordero de Dios, que tiene que ver con la entrevista que se le hace a un sacerdote que por uno de los muchachos que él abusó durante muchos años, ella logra que ese sacerdote se entreviste con ese muchacho y que el muchacho pues lo enfrenta y le pregunta por qué, ¿verdad? Pues actuó de aquella manera, ¿no? Entonces es un documental muy intenso que de hecho fue instrumental para que tras casi 10 años de litigio ese sacerdote fuera condenado a cadena perpetua en México. Fue uno de los primeros casos en que eso sucedió. Es decir, que esa película me pareció muy importante dentro del apartado de la religión. En cuanto al que tiene que ver con el poder, el racismo, la diferencia de clase, quizás la película chilena La Nana, que es justamente una película que tuvo también bastante éxito a nivel de público, sobre todo en Hispanoamérica. En Estados Unidos también se vio bastante dentro de los grupos hispanos, que es esta empleada doméstica, ¿verdad?, que trabaja para una familia de clase media alta chilena durante 20 años y que llega a formar un poco parte de la familia, aunque por supuesto siempre manteniendo las distancias. Y eso tiene mucho que ver en la cuestión clasista en Latinoamérica, sobre todo ya viene incluso desde la época de la colonia, donde muchas veces las personas que trabajaban en el servicio doméstico pasaban de generación en generación en aquella casa. Ella, la nana, se siente como parte de la familia, pero al mismo tiempo ella también tiene comportamientos racistas contra otras empleadas, junto con Chile, como en Perú. Llega una joven peruana a la que ella le hace la vida imposible, ¿verdad?, para sacarla de la casa. O sea que aquí se ve también un racismo transversal, no solamente desde las clases altas hacia las clases más simples, sino dentro de la propia clase, ¿no? Eso es muy importante porque también dentro de los mismos grupos sociales, muchas veces marginados, puede existir ese racismo o ese clasismo o esa xenofobia, es decir, que realmente no es de una clase a otra, sino que transversalmente también se da. Así que en ese caso me pareció ser bien importante destacarla. En cuanto a La Bota del Gran Dictador, una película interesante es la película La Cordillera, una película argentina con el actor Darín, ¿no?, muy conocido, donde se reúne una serie de países de Hispanoamérica para crear una cierta organización de las naciones hispanoamericanas, cosa que ya estaba en la mente de Bolívar, ¿verdad?, cuando creó la Gran Colombia, pero que a pesar de que han pasado casi 300 años, eso en Latinoamérica no se ha logrado. Y entonces se reúnen pues en un lugar apartado de las montañas andinas los presidentes de varios países para crear esta asociación para tener fuerza contra los Estados Unidos, contra potencias extranjeras. Desarrollando la película, obviamente se van creando fricciones, diferencias entre esos mismos países, y al mismo tiempo Estados Unidos empieza a sobornar muchos de esos países, ¿no?, para entrar dentro de eso, pues de una manera, digamos, bajo cuerda, ¿no?
Pues claro, el tema energético es el tema fundamental allí y ese tema le interesa mucho a Estados Unidos. Entonces vemos pues una vez más como la propia corrupción de los gobiernos, ¿verdad?, impide que eso se logre. Y en el caso de la población, digamos, de las minorías sexuales, Una mujer fantástica, también una película chilena, de un transexual, que es un transexual en la realidad, y cómo, digamos, la sociedad chilena lo ve, ¿verdad?, a esta mujer, que está en proceso de cambio, y cómo, digamos, al mismo tiempo, ¿verdad?, actúa contra ella a todo nivel, es decir, a nivel de política, a nivel de trabajo, a nivel de pareja, y cómo ella pues trata de bandear todo eso, ¿no? En realidad pues esta persona, esta mujer, ella al mismo tiempo es una cantante de ópera, lo cual por supuesto la pone ella a un nivel muy superior, que le permite también de cierta manera confrontar para poblaciones mucho más desasistidas económicamente y socialmente. Es muy difícil, sobre todo cuando hablamos de gente migrante, ¿verdad?, que muchas veces tiene miedo a protestar, a denunciar, porque perdería pues la posibilidad de quedarse en el país. Si, por ejemplo, hablamos del lesbianismo, hablamos de la mujer, y si esa mujer además es una mujer mestiza, por supuesto, o negra, por supuesto allí entran todavía muchos más temas que se desarrollan en su contra. Así que esta fue una película pues, que me permitió bastante reflexionar en torno a este problema o a esta situación dentro de la cultura norteamericana. 2, 3, entra. Bueno, como han visto, es un ensayo muy completo sobre el cine y la intolerancia. El libro se llama Cámara, Acción, Reacción, Cine e Intolerancia en Iberoamérica. ¿Dónde se puede encontrar? Se puede encontrar en Amazon, sobre todo, sí. Pues ya saben, si queréis más información, que está muy interesante, pues está muy, como he dicho al principio, es un libro completito, ya lo sabéis. Y bueno, vamos a pasar, porque no solo hablamos de cine, vamos a hablar un poquito más de toda la trayectoria narrativa de Alejandro, que ha escrito varias novelas, ensayo también, hay una Bajo el Fuego, del 2013. Sí. Bueno, explícame un poquito, brevemente, en 2 líneas, ¿de qué se trata? Sí, en la parte narrativa, he escrito novela, he hecho una saga familiar en 5 volúmenes, donde trabajo la historia de una familia desde 1888 hasta probablemente más o menos 2016, donde es una familia que tiene que ver mucho con mi familia, ¿no? Una familia que se mueve entre Cataluña, Venezuela y Estados Unidos. Y a partir pues, de esa familia, por supuesto, claro, con muchas entrevistas que he hecho a mucha gente de muchas partes, se va generando pues del siglo XXI. Son 5 volúmenes donde, como te digo, pues el eje son 3 ciudades: Caracas, Barcelona y Nueva York. Y los personajes, muchos de ellos pasan de un volumen a otro, o sus descendientes, ¿no?, también pasan de un volumen a otro. Y la última novela que he publicado, que se llama De aquí y de allá, ya es un proyecto único, es una novela sola, que tiene que ver sobre todo con la migración de Venezuela a España entre el 2016, 17, sobre todo 18, los años, digamos, fuertes de la crisis económica en Venezuela y también del recrudecimiento de la violencia y también de la represión, por el cual pues casi 7 millones de venezolanos han abandonado el país, y muchos de ellos se han establecido aquí en España. Y hablo un poco pues de muchos de esos jóvenes, sobre todo, que dejaron Venezuela para buscar fortuna en España,
y muchos de ellos además eran hijos, nietos o bisnietos de aquellos inmigrantes, ¿verdad?, que se fueron de España a hacer las Américas desde finales de la Guerra Civil hasta los años 60. Es decir, muchas veces perdemos de vista el hecho de que España siempre fue un país de muy larga data a lo largo de muchos siglos, ¿no? Las últimas, como decimos, pues, sobre todo desde el final de la Guerra Civil, durante el franquismo, fue a Hispanoamérica y en los años 70 a otros países de Europa, sobre todo Suecia, Alemania. Es decir, que los hijos, nietos de muchos de esos inmigrantes son los que vuelven, ¿verdad?, a la tierra de sus mayores cuando pues ya no pueden tener las oportunidades de vida que sus padres, sus abuelos tuvieron en aquellos años. ¿Y dónde se puede comprar esta novela? Bueno, esta novela, todo este ciclo de novelas está también en Amazon, o también se puede comprar directamente en las editoriales. Por ejemplo, esta novela última está publicada en Madrid por la editorial Pliegos, que es una editorial también que publica muchos libros de crítica. De hecho, Pliegos publicó también un libro mío que se llama, que tiene que ver con Severo Sarduy y Pedro Almodóvar. Se llama Del barroco al kitsch, en la narrativa y el cine postmodernos, y tiene que ver con las películas de Pedro Almodóvar, un estudio intertextual entre las películas de Pedro Almodóvar y las novelas del escritor cubano Severo Sarduy. Pues ya saben, si queréis más información sobre el tema del cine y su profundidad, aquí tienen los dos libros estos que he comentado, aparte de sus novelas, que son muy interesantes y espero que las sepan apreciar. Muchísimas gracias, Alejandro, y bueno, pues gracias por venir a Club 23, gracias por estar en Brain Lux TV. Encantado. Y bueno, muchos éxitos más, y si quieres decir algo a la audiencia que nos esté viendo. Bueno, simplemente pensar que la mejor manera para acabar con las intolerancias es la educación. Se le da tan poca importancia a la educación, ¿verdad? Yo que me he dedicado a ella durante toda mi vida académica, veo que se le da cada vez menos importancia, donde, digamos, se piensa, ¿verdad?, que la educación es algo secundario, cuando en realidad es lo único que puede llevarnos a una mejor comprensión entre los pueblos y a un, por supuesto, aumento también del poder de entender y de comprender al otro. Gracias. Pues muchísimas gracias, Alejandro, gracias a vosotros por vernos y gracias al equipo de Canal 45 TV que nos está colaborando. Pues nada, hasta la próxima.